Hola, bienvenidos al día número 41 de un año en la Biblia. Yo soy Ana Karen y hoy les voy a compartir de Éxodo 30, 31, Mateo 26 del 47 al 68, Salmos 32 y Proverbios 8 del 27 al 32. Así que empecemos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Sin ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pieza pequeña de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalos para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se agrade y se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalos entre el tabernáculo y el altar y llénalos de agua. Ahí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esa es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Luego el Señor le dijo a Moisés: coge especies selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combine esos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utilice este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con esos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos, a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberá preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especies aromáticas, gota de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para su propio uso será excluido de la comunidad. Los artesanos y Bezalel y Aholiab. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano experto en trabajar el oro y la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y también en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he asignado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que he mandado construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal cual como yo lo he ordenado. Instrucciones para el día de descanso. Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: dile a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso
porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Mateo 26. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con la multitud de hombres armados con espadas y palos. Los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Salmos de David. Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesada sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua del calor al verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense en el Señor y estén contentos, ustedes los que lo obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Proverbios 8. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. También cuando demarcó los cimientos de la tierra y era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Y esta fue la lectura del día número 41.
Ahora el devocional al que le he titulado Jesús entiende quién es Dios. ¿Y tú? En el devocional de hoy quiero ligar las diferentes lecturas porque hoy vi cómo entre ellas se complementaban. Primero en Éxodo nos habla de que Dios da la instrucción de que su pueblo debe pagar un rescate por ellos mismos. Dice que debe ser una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada. Y entre paréntesis quiero decir que viene siendo esta ofrenda comparada con el sacrificio mismo de Jesús. Pero bueno, luego nos dice que esta ofrenda es para purificar sus vidas y hacerse justos ante Dios. Y lo ligo a la lectura de Mateo, donde años después vemos que hoy nuestras vidas ya están purificadas ante Dios y somos justos a través de Cristo. Mientras la religión nos dice que debemos seguir haciendo ofrendas para purificarnos y ser justos, Jesús nos dice que a través de Él ya lo somos. Y me saca lágrimas leer el Evangelio, es algo que me conmueve una y otra vez. De verdad me salen lágrimas de pensar que esto fue verdad, que no es una película de acción y esto se los digo desde el fondo de mi corazón. A mí me conmueve esta historia. Pero bueno, me saca lágrimas leer el Evangelio el día de hoy y pensar en el corazón de Jesús, en lo que estaba pasando. Imagínense la angustia, el miedo, la soledad, pero aún así Él no pierde su identidad como Hijo de Dios ni su propósito para cumplir el plan de la humanidad cuando dice: ¿no te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles que nos protejan y que Él los enviara de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús sabe quién es su Padre, el poder que tiene y lo especial y amado que es Jesús para Él. Pero aún así dice que por lo mismo debe ser obediente y cumplir con su propósito, el plan de la salvación. Y esto me hizo reflexionar y pensar cuál es mi respuesta ante las situaciones difíciles, las pruebas, los obstáculos que se me presentan. Y creo que si yo entendiera lo que entendió Jesús, de quién soy hija, el poder que tiene mi Padre y lo especial y amada que soy yo para Él, mi respuesta sería distinta. Me sentiría en paz, confiada y hasta incluso segura de saber que Dios va al frente al centro, tal como Jesús se sintió cuando se enfrentaba a los sumos sacerdotes ante su juicio. Pero otra cosa que veo es que Jesús tenía un propósito claro y concreto, un propósito divino, el cual Dios le había revelado, y esto es lo que complementa que Jesús reaccionara como lo hizo en ese momento. Y me pregunto, ¿tengo yo claros también los propósitos de Dios en mi vida? ¿Me ha revelado Dios lo que quiere en mí? ¿He prestado oído para entender esto con claridad? Porque no es solamente el propósito de vida, sino el propósito de cada etapa y en cada proyecto de mi vida. Y bueno, por otro lado, decir que me sorprende que Jesús, aunque sabía que Él era el que iba a sufrir más que cualquier otro, hablaba en plural diciendo que nos protejan, no solo a Él, sino a los que estaban con Él. Aun cuando en el momento del arresto dice que todos sus discípulos, sus mejores amigos, los que han dejado todo por Él, los que tenían 3 años a su lado, lo abandonaron y huyeron. Y lo que quise hacer al preparar este devocional era, además de entender a Jesús y sus respuestas ante todo esto que Él está viviendo, quería entender quién es Dios y cómo actúa Él y por qué Jesús le tenía tanta confianza a Dios. Dije, ok, yo quiero ver a Dios con los mismos ojos que Jesús lo ve. Y cuando comencé a leer Salmos, que dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado, pensé, ¿por qué Dios, siendo un Dios justo, firme, autoritario, perdonaría la desobediencia y cubriría el pecado? Luego seguí leyendo y lo entendí. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa, lo que significa que todo el que cree y entrega su vida a Jesús puede ser parte de ese grupo del que habla David. Aquellos que han sido desobedientes, pero se les ha perdonado. Y luego veo que por otro lado están aquellos que niegan a confesar su pecado y que tienen como resultado un cuerpo que se consume. Y dice que la disciplina de Dios pesa sobre ellos y que se quedan sin fuerzas. Y luego pienso yo, ¿por qué no confesar nuestros pecados a Dios si vemos que al hacerlo esto nos renueva, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, nos permite acercarnos más a Él y sobre todo nos permite ver a ese Dios misericordioso? Dice David, te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa y tú los perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y luego lo entendí, les digo que me puse mucho. Aquí apunté como un punto importante. ¿Cómo confesar algo que no vemos o no sentimos? ¿Cómo sentir ese arrepentimiento de algo que no nos mueve? Y voy a hacer un ejemplo. El otro día platicaba con alguien y le decía, es que tú eres muy sentido. ¿Cómo yo? No lo puedo creer. Y de verdad estaba muy sorprendido que yo le dijera esto, de que él era así. Después platicaba con Carlos, mi esposo, le dije, ¿cómo ves? Estaba platicando. ¿Cómo, gorda? O sea, no tenía ni idea que él era así. O sea, algo que nosotros pensamos que lo caracterizaba a esa persona, él no tenía ni idea. Entonces, lo ligo a esto porque cómo él va a trabajar en eso de que se ofende muy pronto, muy rápido, es muy sentido, si ni siquiera sabía que era así. Luego digo, pues sí, es que solo Dios nos revela estas áreas de oportunidad que debemos trabajar. Y bueno, aterrizándolo a esto, decía yo, pues, ¿cómo confesar algo que no vemos o no sentimos? ¿Cómo sentir ese arrepentimiento de algo que no nos mueve? Y para ser más específica, antes de entregar nuestra vida a Dios, hay cosas que sabemos que no están bien, que podríamos hacer mejor, que nos harían crecer más,
pero no hacemos nada o incluso nos hacemos hasta de la vista gorda. Pero nadie de los que está escuchando esto me dejará mentir si digo que una vez que entregas tu vida por completo a Dios, y no me refiero solamente a bautizarte, plantarte en una iglesia o ir los domingos, sino la decisión diaria de ser parte de la familia de Dios, esas cosas que antes no tenían tanto peso comienzan a incomodar, comienzan a sentirse más y más pesadas. Y lo que nos dice David es: confiesa tus pecados, los cuales sí o sí tienes y seguirás teniendo, y vivirás una vida plena, así de fácil. ¿Y qué contesta Dios a esto? Te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Entrégame tus cargas, tus pecados, tus decisiones, tus planes, y yo te guiaré por el mejor camino para tu vida. No solo por un buen camino o un camino fácil, dice que por el mejor camino para tu vida. O sea que de todos los caminos que pudiéramos tener, Dios se compromete a llevarnos por el mejor. Se compromete a aconsejarnos, cosa que hoy en día nos falta mucho, dejarnos aconsejar más por Dios y menos por el mundo. Y que velará por nosotros. Y velar va más allá de cuidar. Me puse a investigar y el significado oficial de velar es estar despierto, cuidar de alguien durante la noche, velar por su seguridad y bienestar. O sea que ni aunque caiga la noche, estaré sola o desamparada, porque el Señor vela por mí incluso en esos días y en esos momentos. Y luego dice: muchos son los dolores de los malvados, igual ahí en Salmos que acabamos de leer, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. ¿Y cuántas veces no estamos deseosos y desesperados y sumamente necesitados de este amor? Y lo buscamos intentando encajar en grupos o amistades, pidiendo que nuestro esposo o esposa supla una necesidad de amor que solamente Dios puede cumplir, porque Él es el único que tiene ese amor inagotable para dar. Y miren, incluso yo que soy mamá les puedo decir que sí, mi amor por cada uno de mis hijos es infinito, pero muchas veces estoy agotada, y no agotada de amarlos, por supuesto, sino agotada de lo de mi rol como mamá y todo lo que conlleva: disciplinar, amar, jugar, desvelarme. Pero dice aquí que a Dios nunca se le agota nada de eso, ni de día ni de noche, porque dice que este amor rodea a los que confían en Él y nos anima diciendo que nos alegremos y estemos contentos por ser obedientes al Señor. Aunque muchas veces esa obediencia se sienta como una carga, porque para ellos es un amor inagotable para el Señor, del Dios Todopoderoso, el creador del mundo entero. ¡Wow! Qué especial me siento al entender esto, al entender que alguien tan importante, o más bien el más importante, quiere darme su amor inagotable solo por confiar en Él. No por ser buena, no porque me lo merezca y no porque me pide nada a cambio, sino simplemente por confiar en Él. En un mundo donde pensamos que para merecer ese amor inagotable debemos desvivirnos para obtenerlo, Dios nos dice: conmigo solo es confiar. Y Jesús entendió todo esto perfecto, y así es como cierro y digo toda esta historia. Jesús entiende quién es Dios y por eso pone su confianza durante la pasión y los últimos días de su vida. Una confianza que sobrepasa todo entendimiento, una confianza plena y absoluta en su Padre, en quién es Él y en el amor que Dios le tiene a Él como hijo. Así que, pues el día de hoy quiero pedir porque Dios nos revele esto también. Dios, te pedimos porque entendamos ese amor inagotable que tú tienes para nosotros, porque entendamos que somos tus hijos amados, no solo lo digamos, sino que de verdad nuestro corazón entienda y tenga esa identidad, que nos dé la seguridad cuando salgamos al mundo, a nuestros negocios, a nuestras relaciones, a nuestros proyectos, que entendamos de quién somos hijos, esa identidad de quiénes somos, de que somos herederos, no solo de lo económico, sino de todos estos dones y talentos que tú nos quieres dar. También que nos dé esa paz, la misma paz y seguridad que sintió Jesús en sus últimos días, en sus momentos más difíciles, que la sintamos nosotros también en el día a día. Gracias por ser tan bueno, por permitirnos ser parte de esa familia. Te pedimos que tomemos todos los días la decisión de seguirte, confiar en ti. Y gracias por esta oportunidad de estar aquí escuchándote y aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de este proyecto espectacular que a mí de verdad me cambia la vida, el corazón y la manera de llevar mi día a día. Y nos vemos mañana.